Titulares con sabor a escándalo. Un saludo para Bartola, mira. ¿Qué tal, mi amor? Bartola se acabó aquí para mí, porque sí tiene razón la señora Bartola, es una simple cantante y yo soy una celebridad. Se dijo que el pleito con Lucía de la Cruz fue que ambas se cruzaban en sus presentaciones artísticas en varios locales de Lima. Un asunto del cual la cantante criolla ya no desea hablar. Mira, tarde o temprano se sabe la verdad. Entonces, no es que el que calla otorga, sino a veces el que calla es más prudente que el que habla sin saber. Y si hay algo de qué llorar o reír, lo hará a través de su querida música criolla. Esta semana todo el país siguió muy de cerca el hallazgo y el rescate de los restos del estudiante Ciro Castillo Rojo. Encontrar su cuerpo tomó casi 7 meses de búsqueda y fue necesaria la participación de una serie de profesionales y especialistas, incluso de aquellos que aseguran poder comunicarse con espíritus y entidades del más allá. Lía Sacín conversó con Renato Portal, una persona que, según el testimonio de los propios rescatistas, colaboró con el hallazgo del joven estudiante a través de misteriosas psicografías, una serie de dibujos y cartas dictadas supuestamente por el propio espíritu de Ciro, con algunas coincidencias realmente asombrosas. Vea usted. Hay una frontera infranqueable entre los vivos y los muertos. Una frontera que solo algunos dicen haber podido cruzar. Realicé una siguiente psicografía y que en cierta manera coincide también con el lugar en donde se le ha encontrado, ¿no? Muchos quisieron hacer predicciones, anuncios o vaticinios en el caso de Ciro Castillo Rojo. En definitivo sí van a encontrar a Ciro. La policía va a dar un giro total a las investigaciones. Esta semana se define todo. Pero solo un hombre se acercó sorprendentemente al desenlace de este caso emblemático. Esto fue tomado con ligereza por algunos medios, sin embargo, meses después, lo que escribió Renato sirvió para el hallazgo del cuerpo de Ciro Castillo. Conozca la historia de Renato Portal, bautizado como el mensajero de Ciro, quien dice ser el único que pudo comunicarse con el espíritu del joven universitario, que ya es hoy leyenda. Bueno, yo me considero un medium. El medium es un canal entre los vivos y los muertos. Acompáñenos a descubrir, entre mensajes del más allá, la misteriosa práctica de la psicografía. Para empezar, yo no tengo que hacer ni un ritual, ni entrar en ningún trance especial. Estoy consciente en todo momento. La escritura automática es completamente involuntaria. Revise con nosotros detalles del caso más sonado del año y algunas asombrosas coincidencias que se revelaron en las cartas de este medio. La gente de la policía que estaba a cargo de la búsqueda me confirma que efectivamente era la zona. Se terminó cumpliendo lo que aparece acá, ¿no? Dice acá, alguien que parece a él se acercará y la gente creerá que se trata de él, pero después se darán cuenta que no es así. Y decía que no lo busquen en el agua, ¿no? A sus 46 años, Renato Portal ya ha aprendido a vivir con una particularidad que lo ha marcado como un ser distinto a lo largo de toda su vida. Bueno, yo me considero un medium. Un medium porque realmente es eso, el medium es un canal, ¿no? O sea, el medio por el cual uno se comunica con otra, en este caso pues con la gente que desencarnó, pues, ¿no? Entre los vivos y los muertos, digamos. Desde niño tuvo sueños que se hacían realidad, percibía presencias que otros no, y con el paso del tiempo desarrolló la excéntrica cualidad de comunicarse con los muertos. A veces estoy en lugares en los cuales sí siento que hay gente o espíritus que desean comunicarse, ¿no? Y eso realmente sucede en cualquier lugar, ¿no? Los espíritus están en todas partes, en nuestras casas, al costado nuestro, caminando, viendo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Las psicografías salen de sus manos sin parar desde hace 2 años, pero ningún texto o dibujo ha tenido el impacto que tuvo la carta de Ciro Castillo Rojo, que dejó sin aliento y casi en shock a miles de peruanos. Hola Renato, soy Ciro Castillo Rojo.
Yo aquí estoy luego de haber caído a un abismo que alcancé al haber estado herido cuando Rosario calmadamente se retiró sin decir nada. Cuando ya estuve un poco más recuperado, caminé sin rumbo, en busca de abrigo. Y en el momento que me di cuenta, ya había alcanzado abismo y me resbalé cayendo al fondo. Para llegar hasta aquí deben ir por Caída, que está cerca donde encontraron a Rosario. Efectué la primera psicografía el 3 de mayo, ¿no?, a las 8 de la mañana, en donde, bueno, él daba algunas referencias de que como que había alcanzado el abismo y que había caído al mismo, ¿no? Y que, bueno, había resbalado ahí y que el lugar, digamos, para accesar ahí era muy complicado, que desde arriba no lo iban a ver. Y en esa psicografía tenía una información relacionada con que Ciro aún parecía que estaba con vida, ¿no? Ármate de valor y ven hasta aquí. Nadie podrá encontrarme porque cerca al abismo no se acercarán. Para bajar hasta el abismo tendrán que luchar mucho. Hasta ese momento tú no habías estado en el Colca, en esa zona en particular donde ellos se conocen. No, en ninguna zona. Había estado en Arequipa hace muchos años, en el 88 creo, pero en la ciudad, no conocía el Colca. A cientos de kilómetros del lugar en el que se buscaba intensamente a Ciro y sin conocer el terreno, Renato Portal, guiado por sus comunicaciones telepáticas, realizó un croquis de la zona, donde meses después encontrarían su cuerpo sin vida. 3 de mayo tú tienes ya, digamos, comunicación con él. La sensación es que él ya había fallecido. Efectivamente. Acá es donde la gente de la policía que estaba a cargo de la búsqueda me confirma que efectivamente era la zona. ¿Ese es el lugar donde encontraron a Rosario? Sí, que hasta ahorita sinceramente no sé dónde es, porque no he pasado yo por ahí. Acá vemos, digamos, el Valle del Colca, ¿no?, que es así, ¿no? Viene como una quebrada así el río, ¿no? Esta es la parte del frente y este es el lado, digamos, donde caminaron los muchachos. Tomando como consideración el punto donde dieron a Rosario, la policía se sitúa y ve que el croquis en cierta manera encajaba con el sitio, ¿no? Y acá una caída de Pune en donde parece que resbala, donde aparece casi también en el mismo abismo, ¿no? Y decía que no lo busquen en el agua, ¿no? Porque él no estaba en el agua. Experimentado asesor en seguridad, padre de 2 adolescentes y divorciado, pero también mensajero de los muertos y canalizador de sus sufrimientos. No es mi trabajo, digamos, principal, ¿no? Yo tengo otras prioridades laborales que son, como te digo, la asesoría en seguridad, a la que me dedico hace más de 20 años realmente. Lo que viene, digamos, como consecuencia del trabajo de las psicografías es un tema que yo hago en beneficio de la gente que lo necesite realmente, ¿no? Yo no cobro por ese trabajo. Lucha contra el estereotipo de los mediums, no usa capas ni turbantes, no se viste de blanco, ni tampoco lucra con los mensajes del más allá. Para empezar, yo no tengo que hacer ni un ritual especial, ni entrar en ningún trance especial. Estoy consciente en todo momento. La escritura automática es completamente involuntaria. Y esa información después simplemente la analizo. Al final me sorprendo cuando, digamos, los dibujos o el texto tienen coincidencia con el caso que estoy viendo, que inclusive en el primer momento no me consta, ¿no? Pero después lo confirmo, en todo caso, mediante otra investigación. Entre cientos de frases desesperadas, dispersas en 18 psicografías, encontramos detalles que coinciden con hechos que se fueron sucediendo en la tortuosa historia de la búsqueda de Ciro Castillo Rojo. Eso fue el 11 de septiembre. Ellos en esa época, creo que estaban buscando en Fortaleza del Chimpa, creo. Y acá Ciro le dice, ¿no? En la curva del camino, Carol dejó su mochila para caminar sin ella hasta casi el borde del abismo. Yo recuerdo que al día siguiente Carol me llama, o sea, el 12 de septiembre me dice, oye, ¿qué novedades? Entonces le digo, oye, ustedes han estado en un lugar y tú has llegado hay una curva ahí que tú has dejado tu mochila. Entonces Carol me dijo, sí, efectivamente, así ha sido, ¿no? Pero también se terminó cumpliendo algo que aparece acá, ¿no? Alguien que parece a él se acercará y la gente creerá que se trata de él, pero después se darán cuenta que no es así. Braco Salgado Castillo, como dice llamarse, llegó deambulando a la localidad de Juli, en la provincia de Chucuito, en Puno. Todos lo confundieron con Ciro. Sus rasgos físicos, su vestimenta, su hablar poco articulado e ido hicieron pensar a más de uno que podría tratarse del joven estudiante que en más de una ocasión se especuló fue visto por los habitantes de diferentes centros poblados. Cada vez que me enteraba de algo por los medios de información, inmediatamente lo cruzaba con él, ¿no? Y él me decía, no soy esa persona que ha aparecido, no soy, es otra persona, ¿no? Yo sigo acá.
Ante tantas coincidencias que se podían corroborar en el terreno, este mensajero, o simplemente un hombre con mucha suerte para adivinar, fue convocado por Carol Chaman, una de los topos de México, para participar de la búsqueda en el Colca. Renato ha estado apoyándonos valientemente, porque bueno, Renato es un chico de ciudad, ¿no? Era gracioso verlo ahí en el campo sufriendo. ¿Y ellos eran abiertos a la posibilidad de que tú los pudieras ayudar? Claro, si revisamos las psicografías, ¿no? Inclusive la leímos, la revisamos. Yo tengo una psicografía que dice acá que van a traer un aparato que viene del extranjero, ¿no? Que ustedes utilizan, o existe un aparato, digamos, para verificar en una zona agreste que existe un cuerpo, por ejemplo. Entonces ellos que conocen me decían, no existe. Y ahora resulta pues que ese fue el escáner, ¿no? Renato trabajó en las difíciles condiciones del Valle del Colca, al lado de los ya míticos rescatistas de Soluciones Verticales. Y como no podía ser de otra manera, estuvo allí cuando esta trágica historia llegó a su desenlace, en el lugar mismo que él había dibujado meses atrás. Ya después ha sucedido lo que ha sucedido, que realmente era el cuerpo de Ciro, que gracias a Dios se manifestó en cierta manera, a Eloy, ¿no? Y a Cristian, que estaban ahí en esa pendiente. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, 206 días, digamos, duró la búsqueda, y justo en el último minuto del último día que ya estaban terminando, Ciro se evidencia a los rescatistas, ¿no? Eso para mí es algo que nunca me lo voy a quitar de la cabeza, ¿no? Eso no es otra cosa más que una comunicación realmente de algún tipo. Las coincidencias entre sus cartas y la realidad dejaron a muchos con la intriga. Pero Renato vuelve a romper los estereotipos y confiesa que en algunos puntos, incluso él, que puede comunicarse con tantos espíritus, no tiene certeza. Eso sí, así, y como te vuelvo a repetir, me seguía marcando fortaleza a mí, ¿no? Inclusive posteriormente a cuando encontramos eso que parecía un cuerpo, seguía sucediendo lo mismo, ¿no? ¿Tú trataste de comunicarte, digamos, con él sí, y decirle, hemos encontrado...? Efectivamente, pero él me decía que no era él, ¿no? Y eso realmente hasta ahorita me deja sin una explicación, ¿no? Te soy bien sincero que hasta el momento me sigue, digamos, como marcando, digamos, esa zona como algo muy importante, efectivamente, ¿no? Sin embargo, el cuerpo está en otro lado. Y eso puede darse porque el espíritu, digamos, cuando desencarna, deja el cuerpo. O sea, no está impregnado del cuerpo, no está junto a él, o porque haya sucedido algo ahí que no sabemos, ¿no? Entonces, pero su cuerpo terminó en otro lugar. Entre las incertidumbres que rodean el caso, hay un tema que causó un impacto profundo en los peruanos: la cruda y dolorosa descripción que se hace en la carta de Ciro de los hechos que supuestamente precedieron a su muerte. Soy Ciro Castillo Rojo, y aquí estoy luego de haber caído a un abismo que alcancé al haber estado herido cuando Rosario calmadamente se retiró sin decir nada, ya que minutos antes me dio con una pala en la cabeza por calmar sus celos enfermizos. Luego de eso, cuando estábamos solos porque el grupo se separó, fuimos por alguna parte que no alcanzo a identificar, y ella calmó su cargada pala sobre mí mientras yo estaba sentado en la nieve y no tenía cómo defenderme. Causó una herida en mi cabeza y luego de decirme que era alguien que podía quedarme muerto si ella lo quería, me dejó sangrando allí y se retiró. ¿Tú prefieres tener mucho reserva y cuidado en torno a qué exactamente le podría haber pasado a él? Sí, porque si bien es cierto tengo información sobre lo que puede haber sucedido, pero me lo guardo porque no es parte de mi objetivo, digamos, sindicar responsables, colaborar con la investigación, que para eso está la Fiscalía y la Policía. No es función mía, digamos, eso, sino mi función es calmar el dolor del alma que está perdida y de su familia. Dice ser un mensajero y nada más. No quiere ser justiciero y solo busca seguir transportando la información que él dice recibe de espíritus benefactores o perdidos que buscan su ayuda para encontrar la paz, como ha sucedido en otros casos. En casos de otros países también. Sí, en otros países. Tengo uno de México también que está bastante avanzado, que en mi blog precisamente tengo mucha información, inclusive un video que ha mandado la familia. Gracias a Dios, por medio de una amiga, nos pusimos en contacto con Renato y él inmediatamente se puso a trabajar, dando los datos precisos, como a qué se dedicaba ella, qué llevaba ella al momento de los hechos. Su trabajo y su vocación se han dirigido siempre a la búsqueda de personas desaparecidas. 18 días desde que el ingeniero Luis Miguel Valmeli partió rumbo a Cerro de Pasco,
y desde entonces pareciera como